que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo. Buenas noches. Nos encontramos aquí hoy para rendir un cálido y justo homenaje a vecinos y vecinas de nuestro pueblo que murieron fusilados o de otras formas, o que siguieron viviendo como vencidos con múltiples padecimientos en el más absoluto desprecio y olvido, víctimas de la barbarie fascista que desató la incivil guerra civil y la larga dictadura posterior. Y no nos dejemos engañar. Hoy no cabe ya ninguna duda de que el levantamiento en armas de los fascistas tuvo como objetivo fundamental el exterminio de las personas y las organizaciones obreras que venían significado y significándose en la lucha por la justicia, la igualdad y la libertad. En esa sangrienta tarea de sometimiento de la clase obrera sostuvieron a los golpistas diferentes bandas fascistas, sectores reaccionarios de la banca y de la Iglesia, la fuerza militar del fascismo internacional en ascenso y el pacto interesado de la no intervención de las democracias. Pero no se puede matar dos veces a las mismas personas. Y eso hubiera pasado si la memoria de lo que les ocurrió a estos vecinos y vecinas de nuestro pueblo hubiera quedado enterrada en el olvido. Rescatar del olvido, por lo tanto, es un acto de justicia merecida, no importa el tiempo que haya pasado. Ese es nuestro homenaje, sacar a la luz pública, con este libro que hoy presentamos, sus nombres y sus circunstancias, para poder reconocer su valía personal, su dignidad, su sacrificio inhumano e injusto, para acoger sus valores de entrega y de generosidad en el tiempo difícil en el que les tocó vivir, lleno de todo tipo de contradicciones, y para asumir sus esperanzas, y también para aprender de ellos y ellas, analizando sus ideas, sus problemas y errores en la búsqueda que hicieron de un mundo nuevo. En primer lugar, va a tomar la palabra en este acto Gonzalo Acosta. Él ha sido uno de los participantes en la investigación que dio como resultado el libro titulado El canal de los presos 1940-1962. Este fue, podemos decir, el primer estudio que sacudió el silencio impuesto sobre la represión y la explotación sistemática que instauró el franquismo después de la Guerra Civil. Gonzalo es también miembro de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia. Gonzalo tiene la palabra. Buenas noches. De verdad que muy sinceramente estoy muy contento de poder estar aquí, acompañaros en este acto. Quiero, por supuesto, hacer mención a Cecilio Gordillo, que era la persona que tenía que haber estado aquí, que es la que firma el prólogo de este libro. Él, como sabéis, como seguramente muchos conocerán, pues es una persona muy activa y en este momento pues está en Jaén. También está por aquí Ángel del Río, otro miembro del grupo que hemos hecho este tipo de trabajo. Y en general tenemos una vinculación ya con el Viso de hace algún tiempo, porque justamente hemos encontrado aquí un magnífico caldo de cultivo, unas magníficas personas
que han trabajado también en este asunto que nos ocupa, que es la recuperación de la memoria, ¿no? Por tanto, de verdad que es para nosotros una satisfacción que nos hayáis contado con nosotros para este acto. Y lo que tengo que decir en este sentido es que para este proceso que llevamos de recuperación de la memoria histórica, lo que habéis hecho aquí en el Viso, lo que ha promovido, lo que ha impulsado y lo que ha realizado el colectivo ecopacifista Solano, es justamente el tipo de cosas que habría que hacer en todos los pueblos. Es un trabajo local, es un trabajo pegado a la tierra, pegado a la gente. Ha permitido, ha creado las condiciones para que dejemos la mesa camilla donde estas cosas se hablaban, pero se hablaban en voz baja, porque todavía pesaba este silencio y este miedo, ¿no? Para romper este silencio y este miedo hay que hacer este trabajo de recuperación de la memoria, que es precisamente el que hoy nos permite pues reunirnos aquí y socializarla, compartirla, compartir estos recuerdos, esta memoria. Esto es fundamentalmente en lo que consiste la recuperación de la memoria. Quizás lo otro, pues bueno, puede llamarse la historia, y la historia hay que escribirla, pero hoy no estaríamos volviendo a escribir la historia si no hubiera justamente este proceso de recuperación, de socialización de la memoria, como habéis hecho aquí y que hoy felizmente pues acaba materializada en este libro que es una aportación fundamental para justamente volver a escribir esta historia explicando la dimensión de los hechos, de la barbarie que aquí sucedió y que hoy está precisamente pues volviéndose a escribir. Por tanto, entiendo que el trabajo que se ha hecho aquí en el Viso es justamente el modelo, el ejemplo del verdadero significado, el profundo significado de esto que hemos dado en llamar recuperación de la memoria histórica. Y en este sentido, pues nada más que, pues bueno, que hacer este reconocimiento, ¿no?, de este buen trabajo y de este buen resultado que es el libro, y que prueba de que se ha hecho como un proceso colectivo y muy pegado al sentir de la gente, es precisamente pues esta audiencia tan numerosa para este acto de presentación del libro. Muchas gracias y buenas noches. A continuación va a tomar la palabra David Roldán. David ha sido el coordinador entusiasta de la Comisión de la Memoria del colectivo Solano. El hilo conductor, podríamos decir, a través del cual hemos estado conectados todos los que hemos participado en el libro, en la construcción del libro. Él, por lo tanto, nos va a presentar el libro. David, es tu momento. Buenas noches. ¿Qué de gente hay aquí que poco veo yo? Bueno, por fin está editado el libro, ¿no? Yo creo que ya era hora. La verdad es que este momento ha sido tan ansiado por nosotros los autores, y me consta que por muchos de vosotros y de vosotras, que parecía que nunca iba a llegar. Ahí está el libro, para que lo devoréis y lo digeráis. Yo puedo dar fe de que está muy bien condimentado y creo que a nadie le va a provocar una indigestión, porque ese no es el objetivo buscado. Pero ya sabéis que el que se pica, ajos come. Decía que el que se pica, ajos come, y no porque alguien se pique o se sienta herido, nosotros podíamos renunciar al bien supremo de hacer justicia, de acabar con el hambre de reparación moral que tienen muchos familiares de muchas víctimas. Yo voy a hablaros ahora de quiénes han hecho el libro, de cómo se ha hecho este libro, de por qué se ha hecho este libro y qué se dice en él. Vamos con los padres de la criatura. Esta publicación, como ha dicho Gonzalo, es el fruto de un trabajo colectivo de investigación histórica que ha realizado la Comisión de la Memoria del colectivo ecopacifista Solano y que ha estado integrada
por Diego Muñoz Bonilla, Juan Jiménez Martínez, Curro Bonilla Muñoz, Juan Antonio Martínez Romero, Antonio Correa Oliva, José Manuel Reyes Salvador, Ricardo Guerra Rordán, Juan Jiménez Heredero y por un servidor. Ya sabéis que somos un colectivo y como tal pues tenemos la filosofía de abordar los problemas que nos preocupan a nosotros de manera colectiva, es decir, intentando generar procesos de participación ciudadana. Y el libro creo que es un claro ejemplo de eso que buscamos, entre otras cosas porque no ha sido elaborado solo por Solano, sino también por más de 300 personas, de 300 vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que han aportado sus documentos, sus testimonios, sus fotografías. Y esto ha sido posible, entre otras cosas, porque nosotros partimos de la base de que la memoria y la historia no debe ser un patrimonio exclusivo de los profesionales de la historia, sino que debe ser fundamentalmente un proceso de construcción popular. Cuando comenzábamos a hacer el libro, nos planteamos poner en marcha esta investigación, la opinión dominante que había en el Viso era que aquí pues prácticamente no había nada que estudiar. Nos decía la gente que aquí no pasó nada, aquí no hubo apenas represión, 10 o 11 fusilados. Nos insistían en que no merecía la pena tirarse en esa piscina porque estaba vacía. Pero nosotros, que posiblemente después de 20 años de historia que tenemos ya, y que nacimos con el propósito de hacer historia en vez de estar condenados a padecerla, como decía, nosotros que tenemos ya 20 años, tenemos un cierto bagaje, una cierta experiencia en dudar de todo. Y sospechábamos que aquí, en esta piscina, sí había agua. Lo que pasa es que no se veía. Y no se veía porque la habían tapado con muy buen toldo. Y así fue. Nos tiramos de cabeza a la piscina y todo fue empezar a bucear cuando ya comenzamos a tener en nuestras manos las piezas de un gigantesco puzzle. Un puzzle que había que encajar y cuya tarea no era para nada fácil. Obviamente en el resultado final de este libro no están todas las piezas del puzzle, porque esta siempre va a ser una historia inconclusa, inacabada. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque prácticamente es imposible conocer al completo el alcance de la represión que hubo en el Viso del Alcor. ¿Por qué? Porque archivos que son claves, como el archivo de la Comandancia de Puestos de la Guardia Civil, de aquí del Viso, o el de la Delegación Militar Gubernativa de Sevilla, han sido expoliados. Son archivos que o bien han sido destruidos, o bien que alguien tiene oculto, o bien que se saben dónde están, pero que a día de hoy son inaccesibles. Lo mismo cabe decir respecto a la información comprometida que obraba en archivos locales como el del Ayuntamiento del Viso o el del Juzgado de Paz. No estoy diciendo que el archivo fuera inaccesible, sino la información comprometida que había en ese archivo no se encuentra, ha sido expoliada. Bueno, pero al menos, gracias a este profundo trabajo que hemos hecho, hemos podido ordenar, hemos sistematizado gran parte de las piezas principales de ese gigantesco rompecabezas que teníamos delante de nuestra historia, un rompecabezas histórico. Y siguiendo una metodología científica, sin ser nosotros profesionales de la historia, una metodología historiográfica y un orden cronológico, hemos fusionado, a veces dándole una forma casi novelesca, el relato de recuerdos espeluznantes que nos contaban nuestros entrevistados, nuestros mayores, con los datos y los documentos históricos que hemos obtenido en muchos archivos. En archivos de aquí del Viso, por supuesto, pero también en archivos de Sevilla, de Madrid, de Ávila, de Salamanca, etc. Pero bueno, como se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, yo me voy a callar y vamos a pasar a ver una presentación que ha hecho nuestro compañero José Manuel Reyes Salvador en PowerPoint que refleja fielmente cómo ha sido este proceso de elaboración del libro. Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón, mientras el resto sufre amnesia. Un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti.
se crea una en la trinchera, otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos, los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lees gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada, donde luchó por ti, donde luchó. A simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado, pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Podrían ser a simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino, abaratados huesos. Bueno, he hablado de quiénes han sido los padres de la criatura y de cómo se ha hecho el libro. Ahora voy a hablar del por qué hemos hecho este libro, los objetivos que nos hemos trazado. Voy a desgranar esos motivos porque son muchos. En primer lugar, como pacifistas que somos, entre nuestros cometidos está divulgar una cultura de la paz, es decir, rechazar los totalitarismos y denunciar el horror y la barbarie que conlleva la guerra. Y entendemos que dentro de esa cultura pacifista tiene que ocupar un lugar privilegiado la cultura de la memoria histórica, porque no se puede construir un Estado de Derecho sobre la impunidad y sobre el olvido. Eso no es posible. Y máxime si no se salda una asignatura pendiente de la democracia como es la de hacer justicia a las víctimas olvidadas de la guerra civil. En ese sentido, que siga habiendo desaparecidos en las cunetas
entre ellos un puñado de bisueños y bisueñas, cuando hay medios más que de sobra para encontrarlo, la verdad es que choca bastante con nuestro sistema de valores. Además, hay que tener presente que el horror que sufrieron los perdedores de la guerra y sus familiares fue intencionadamente ocultado, injustamente silenciado. Mi compañero Ángel del Río dice que no solo les eliminaron físicamente, también mataron su memoria. Es decir, que podríamos hablar de un memoricidio. Por eso pensamos que los familiares de las víctimas tienen el derecho a saber lo que sucedió, lo que le pasó a los suyos. Y el Estado tiene la obligación y el deber de ampararle, aplicando la ley, investigando y evitando la impunidad. Creemos que hay instituciones como las judiciales o las gubernamentales que podrían hacer mucho más de lo que hacen por cerrar esas heridas que siguen todavía abiertas. Cuando alguien habla de que trabajos de este tipo abren heridas, pero si hay muchas todavía que no se han cerrado, que siguen abiertas. Y buena prueba de ese trabajo, de esa labor que podían hacer las instituciones, son las iniciativas que está llevando a cabo tan loablemente el juez Garzón. Los grandes responsables de aquellos actos de barbarie, Franco, Queipo y compañía, están muertos, pero la verdad es que reconfortaría bastante que la justicia los pusiera en su lugar. Por un lado, estableciendo el carácter ilegítimo y sangriento del golpe, y por otro lado, recordándoles como lo que verdaderamente fueron, unos asesinos. Sería un buen punto y final, a mi parecer, para una historia que sigue a medio escribir. También es de justicia reconocer que durante la República se cometieron atrocidades por los sectores más radicales de la República, contra personas de derecha, pero creo que con muchas diferencias. Y voy a irla explicando. Dichos actos, estos actos de barbarie que cometieron personas de izquierda contra personas de derecha, no fueron silenciados. Esos actos no fueron silenciados. Ni siquiera fueron promovidos por los que tenían responsabilidades de gobierno. Muy al contrario. Los gobernantes intentaron perseguir y controlar esos actos. Las víctimas nacionales fueron honradas por el Estado y sus familias supieron dónde estaban enterrados sus muertos y fueron reparadas moral, económica y jurídicamente. Los izquierdistas acusados de crímenes o bien personas que eran contrarias al levantamiento o al golpe de Estado, esos fueron castigados con saña por el dictador que prolongó el clima de terror durante varias décadas en base a un plan sistemático y preconcebido de exterminio de los opositores. En cambio, los crímenes contra la humanidad cometidos por los mal llamados nacionales, esos nunca fueron juzgados. Nunca. En resumen, podemos decir que unos fueron tratados como héroes de la patria y otros como auténticos villanos. Dice el escritor y filósofo español Jorge Santayana que los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Nosotros somos partidarios de edificar el presente y el futuro sobre la reconciliación, pero no sobre el olvido, y menos sobre un olvido que ha sido innecesariamente cruel. Hay que mirar al pasado, se debe de mirar al pasado para que no se repitan episodios crueles como los que tuvieron lugar en la guerra. Y también, y esto me parece clave, para que no se idealicen ni ideologías ni épocas pasadas. Insisto, para que no se mitifiquen ni ideologías ni épocas pasadas. En ese sentido es necesario que los jóvenes se armen de valores que repudien la barbarie, venga de donde venga. Pero para ello es imprescindible que conozcan y estudien lo que pasó, que estudien el sufrimiento que vivieron nuestros abuelos, al igual que hoy se estudia en los colegios la limpieza étnica o el holocausto del nazismo. El movimiento para la recuperación de la memoria histórica ha surgido para hacer justicia, para contar la otra mitad de la historia, la que no nos habían contado, la de los vencidos, la de los perdedores. Es necesario recordar que para esto no hubo, como decía Azaña, ni paz, ni piedad, ni perdón. El suplicio que tuvieron que soportar los vencidos y sus familiares se prolongó en el tiempo, porque por quitarle, les quitaron hasta los cuerpos de sus seres queridos, le quitaron hasta los huesos de sus muertos, dejándole la herida abierta, como decía antes, impidiéndole cerrar su duelo.
prácticamente lo único que les quedó fue la memoria de lo suyo. Ni qué decir tiene que nuestra investigación se ha fraguado e influida por este movimiento de recuperación de la memoria, especialmente a raíz del empeño nuestro en sacar del anonimato a bisueños y bisueñas que fueron vilmente castigados, bisueños y bisueñas cuya historia fue primero manipulada y luego oficialmente ignorada, porque la memoria colectiva y la memoria institucional también han estado presas de la versión dominante, de la versión reaccionaria. Entendíamos que había llegado la hora de dignificar y rehabilitar a los vencidos, de reconocer públicamente su entrega y su compromiso en defensa de la democracia y de la libertad de entonces, que no era otra que la República. Con este trabajo que hemos hecho, queremos además que sirva como estímulo y como acicate para que el Ayuntamiento también lleve a cabo actuaciones de desagravio como forma de homenajear y de honrar a las víctimas olvidadas. Son muchas las cosas que puede el Ayuntamiento y que debe hacer inexcusablemente, como por ejemplo colocar una placa en el Ayuntamiento en recuerdo de los que en ese mismo lugar sufrieron prisión y tortura. Hoy muchas personas estamos disfrutando ese local como sede, como uno de los símbolos de la mayor institución que hay en nuestro pueblo, la institución más democrática, el Ayuntamiento. Sin embargo, eso fue sala de tortura, y qué menos que haya un recordatorio ahí. Dedicar una plaza a los represaliados, donde se construye un monolito con los nombres de los fusilados y de los desaparecidos. Dedicar calles o una plaza a las republicanas bisueñas represaliadas, que fueron pioneras en defensa de los derechos de las mujeres. Hace 3 años, por ejemplo, propusimos que, porque aquí cuando llega el 8 de marzo, se suelen dedicar calles o plazas bisueñas a mujeres. De hecho, en el barrio de las maestras se dedicaron las calles de aquel barrio a maestras del viso, ¿no? Nosotros hace un par de años propusimos, como digo, que las mujeres que fueron pioneras en la lucha de los derechos de la mujer tuvieran también, y además porque sufrieron castigo por ello, tuvieran calles o plazas en nuestro pueblo. Yo creo que eso también lo tienen que hacer. Rotular una calle con el nombre de Luciano Cuevas León, que fue alcalde republicano y que sufrió prisión. Hoy, lamentablemente, sigue habiendo en nuestro pueblo calles dedicadas a los alcaldes franquistas. Sin embargo, el último alcalde republicano no tiene calle en nuestro pueblo. Levantar monolitos en los lugares donde se produjeron fusilamientos. En definitiva, lo que queremos es que este homenaje que hoy le estamos tributando a los vencidos no sea ni el primero ni el último, sino que haya muchos más porque se lo merecen de verdad. ¿Qué contenido tiene nuestro libro? El libro, como ha dicho Juan, aborda el impacto de la guerra y de la represión en la población bisueña. A lo largo de sus páginas se esclarecen sucesos que durante mucho tiempo han estado ocultos o manipulados, como decía antes, y se rescatan del olvido los nombres, los rostros y las injusticias que se cometieron contra los represaliados. La investigación que nosotros hemos hecho está limitada, circunscrita a lo que ocurrió en el Viso. Solo excede de su frontera para tratar casos de víctimas bisueñas que se hallaban en otros lugares, por ejemplo los caídos. Es por lo tanto un intento de reconstruir una etapa histórica en la que tuvo aquí lugar el terror más espantoso y sobrecogedor que jamás hayan conocido los vecinos y vecinas de nuestra localidad durante el siglo XX, y en cierta manera podemos decir que el libro es también una forma de levantar un acta de acusación contra el terror y contra el crimen. En el Viso se dio toda la casuística propia de la guerra civil. Es decir, hubo desaparecidos, fusilados, caídos, encarcelados, torturados, exiliados, escondidos en pozos o en cuevas, sobrevivientes a fusilamientos, mujeres rapadas y obligadas a beber aceite de ricino. En definitiva, crímenes sin ningún tipo de justificación y bestialidades de todo género. El barco, efectivamente, el famoso barco. Es de destacar que la inmensa mayoría de los represaliados eran obreros y obreras del campo, pobres. Acordaros de esto, pobres, con más o menos formación, pero en definitiva pobres. Pero eso sí, tenían algo que hoy escasea bastante y que tan necesario es en una época como la que estamos viviendo, en una época de crisis. Me refiero a la conciencia de clase, el sentimiento de pertenecer a la clase obrera y de querer lograr mediante la lucha colectiva mejores condiciones de vida.
Durante la guerra nuestro pueblo no fue escenario de combate y en cierto modo casi todas las víctimas que se produjeron en nuestra localidad fueron provocadas por la terrible represión franquista. Unas porque fueron detenidas y otras, o fusiladas, ¿no? Y otras porque si no querían correr la misma suerte se tenían que ir a combatir del lado de Franco. Todas esas víctimas, las víctimas fusiladas, los encarcelados, los caídos, todas sin exclusión, tienen su tratamiento y su espacio en este libro. La estructura del libro está compuesta por 19 capítulos y por unos anexos que contienen actas, planos, noticias de prensa, listas, etc. El primer capítulo aborda las claves para entender la guerra. Es el único que se sale de nuestra localidad porque habla del contexto general. Ya los demás ya aterrizan en nuestra localidad abordando los acontecimientos que tuvieron lugar en los prolegómenos de la guerra, cómo se contestó aquí al golpe, quiénes fueron los protagonistas de esa contestación, la quema de edificios, el comienzo de la represión, la historia de vida de los represaliados, en definitiva, todo, incluso lo que les sucedió a los caídos. Ya para ir acabando, dos cositas más. Algunos dicen irreflexivamente que estos trabajos remueven viejos odios y enfrentamientos. Yo me parece que esta es una versión, una opinión muy interesada que intenta, que no quiere que se hable de ese pasado tan oscurantista. Nosotros pensamos que es una idea cliché que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque partimos del principio de que recordar no es odiar, ¿eh? Recordar no es odiar. Recordando, de hecho, nosotros hemos conocido a gente que lleva acumulado mucho dolor en silencio. Y hemos podido comprobar que entre tanto dolor no se respira ni odio ni revanchismo, sino esperanza. Esperanza en que con este trabajo de investigación que hemos realizado se les haga un merecido hueco en la historia del Viso. Que nadie se confunda, de verdad. Hemos tratado de recuperar la memoria con prudencia, con elegancia, sin ira, sin afanes vengativos. A nosotros nos han interesado por encima de todo las víctimas y sus familias, no los verdugos. Tan es así que ni siquiera damos sus nombres en este libro. Y ello no abre, sino que cierra heridas. Como pacifistas nos han interesado los hechos, los sentimientos de los sufrientes, para reflexionar sobre ellos y para que se vaya creando una cultura de concordia y también de odio. De odio a la barbarie. Ya para ir cerrando mi intervención, queremos dar las gracias a nuestros colaboradores. En primer lugar, me gustaría verla, pero desde aquí no se ve nada. Qué pena, porque me gustaría estar viéndolo todos ustedes. Gracias, hombre, por la luz. En primer lugar, queríamos darle las gracias a estará por ahí, Encarnación Oliva Campillo. Levántate, Encarnación. Un aplauso. Encarnación ha sido la autora de nuestro libro, una autora desinteresada, como todos los autores del libro, ¿eh? Y ya por último, quiero darle también las gracias a las personas que han sido donantes de memoria, las cuales están citadas en el libro. En las distintas citas textuales aparecen los donantes de memoria. Nos da mucha pena que haya habido 16 personas donantes de memoria que no hayan podido ver el nacimiento de esta criatura, porque se les ha parado el corazón antes de tiempo. Me refiero a Manolita la de Brinca, a Perales, a Carmen Benítez Santos, al Conde, a José María Ferrusola, a Ricardo Quirós, a José Morillo Corona, a Frasquita la Marica, a Jusemita, a Dolores Cereza, a José Alfiler, a Antonio El Lalo, a Francisco Patente, a José Campillo, a Juana Morillo García y a Enrique del Bar Jamón. Un aplauso fuerte para todos. No podía faltar en este acto de homenaje la más honda expresión artística del sentimiento andaluz, el cante flamenco, la hondura de la vida del pueblo,
sus sufrimientos, sus penas y sus alegrías encuentran esta noche, en este acto, su cauce en la voz y la guitarra de Antonio Roldán y Manolo Palacio. Buenas noches, queridos paisanos, queridos amigos. Bueno, ante un acto, digamos, recordatorio, más bien triste, ¿no? Digamos, triste. Vamos a poner nosotros un poquito la nota, un poquito más alegre, ¿no? Aunque los cantes que voy a interpretar son cantes también de pena, pero dentro de la tristeza yo creo que siempre viene bien un poquito de cante, de música. Quiero, antes de cantar estas letras que voy a cantar, que se han hecho exclusivamente para este acto, decirles a todos que las ha creado mi hermano David Roldán, que además de ser un monitor en el curso de flamenco que nosotros venimos dando aquí en Herbizo, en nuestro pueblo, en la Peña Flamenca, pues también se ha atrevido a hacer unas letras para este acto. Así que, para todos ustedes, por petenera. Vamos allá, Manuel. condenaron a muerte sin motivo ni razón. Lo condenaron a muerte sin motivo ni razón. Murieron como valientes, fusilados sin compasión. Murieron como valientes,
condenado sin compasión. Lo condenaron a muerte sin motivo ni razón. Vamos allá. No solo fusilamiento, también otra crueldades cometió el movimiento, cometió el movimiento de fascistas militares. No solo fusilamiento, también otra crueldades. Vamos allá. Ay, los que perdieron su vida. Los que perdieron su vida por defender la libertad merecen un monumento. Madre de mi corazón, merecen un monumento que recuerde la verdad, que recuerde la verdad y de aquellos malos momentos. ¡Ay! ¡Juan! ¡Juan! ¡Han matado a tu padre en la carretera! ¡Que la bichuela y al Matías! Si te dijera, amor mío,
que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. ¡Fuego! Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al Paco, como le llamamos nosotros porque ya somos amigos, vecino de Carmona, donde le tocó vivir los acontecimientos de 1936. Él es un artesano de la madera, un artista, pero también es el autor de 2 libros de la memoria histórica en Carmona: Al paso alegre de la paz y Caínes del amanecer, 1936. Este último, que fue publicado en el año 2003, 25 años después de haberlo escrito, para que no se le olvidara nada de lo que había vivido. Paco, tienes la palabra. Él nos va a recitar una poesía y después dice que tiene una sorpresa que no nos ha querido decir cuál era, pero nos fiamos de él.
Buenas noches a todos. Quiero en primer lugar dar las gracias por haberme invitado a este acto. Actos como estos, yo no puedo renunciar a venir. Tendría que pasar algo muy grave para yo no hacerlo. Porque realmente yo viví muy directamente todos aquellos acontecimientos. Y cuando como hoy escucho y hago acto de presencia en la presentación de un libro como este que habéis editado, que al igual que el mío, informan de la verdad, pues pienso que debería repetirse con más frecuencia. Y si esto fuera así, si en cada población se editara un libro donde saliera a relucir realmente lo que pasó, pues el mundo entero se llevaría una gran sorpresa, porque se sabría con exactitud el número de víctimas que produjeron aquellos energúmenos, aquellos asesinos. Cuando oigo hablar de la palabra genocidio o holocausto, exterminio, genocidio, dice el diccionario de la lengua española, que es el exterminio, la muerte de las víctimas por sus ideas, por sus pensamientos y por su religión. Holocausto, dice también el diccionario, que es la quema, el incendio, la desaparición de las víctimas por el incendio. Eso es holocausto. Yo os puedo decir, porque se ha comprobado, al menos yo lo he comprobado, que ambas cosas sucedieron en España en el año 1936. Cuando el mundo escuchó por primera vez hablar del Holocausto, que era el exterminio de los judíos a manos de los alemanes, también fascistas, italianos, el mundo se horrorizó. Si en España surgieran libros por cada localidad donde sucedieron estos terribles sucesos, se convencerían el mundo también, se llenarían de horror, porque fue exactamente igual que lo que hicieron los alemanes, lo que hicieron el régimen franquista en España. Así que, sin que me digáis que me cedo en mis apreciaciones, yo tengo el convencimiento de que lo que sucedió en España en el año 36 fueron ambas cosas, genocidio y holocausto. Por si no lo sabéis, en Badajoz centenares de personas fueron fusiladas, después rociadas con gasolina y quemadas. 3 días estuvieron ardiendo, el humo y el olor a carne quemada llegó hasta los niveles de Portugal. Pero en fin, no me han dicho que no me alargue, como me alargue estamos aquí hasta mañana. Yo he venido a leeros una poesía, voy a leer 2 poesías, que hablan de la realidad de lo que sucedió en España y además de la realidad actual de estos acontecimientos. Es una poesía escrita expresamente a las víctimas del terror franquista. Antes que se me olvide, quiero deciros que hace unos días, escuché en radio a un político famoso, un político importante de España, que con actitud agresiva y agria, con crispación, dijo que no estaba de acuerdo
en que se tocaran estos temas, que se hablara de esto, que era remover heridas que había que olvidar. Yo le preguntaría a este hombre, y a muchos que piensan igual, le preguntaría, si te hubieran matado a tu madre, y ahora que digo a tu madre, aquí tenemos un paisano nuestro que le fusilaron a su madre muy cerca de aquí, si te fusilaron a tu madre, o a tu padre, o a tu abuelo, o a tu hermano, o a un miembro de tu familia, y estuviera este miembro de familia enterrado en una cuneta, o en una fosa común, en un camino donde pasan todos los animales, o en un olivar, ¿qué pensarías de eso que has dicho? Yo no quiero pensar que lo digan porque pensaban que estaba bien hecho lo que hicieron. No, yo más bien creo que están y han estado siempre totalmente engañados. Porque yo le diría, olvidar. Yo le diría que con el olvido no se curan las heridas. Las heridas se curan más bien con el perdón y el reconocimiento de la verdad. Así que sin alargarme más, voy a leeros estas dos poesías. A las víctimas del terror franquista. Lucharon por la República Española. No perdieron la vida en operaciones militares. Fueron asesinados impunemente por defender sus nobles ideales. Eran amantes de la paz y de la justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y los derechos humanos. Todo esto les fue arrebatado por los verdugos fascistas, por los que creían y decían que eran cristianos, por los que fueron implacables, por los que no perdonaron, por los que llenos de odios sus manos y sus conciencias con la sangre de ellos se mancharon. Estas víctimas, por su inocencia, el descanso eterno han logrado. A los causantes de sus muertes, su Dios de justicia ya les habrá condenado. No matarás, les mandaba, no matarás a tu hermano. Ellos no le obedecieron, ni tan siquiera le escucharon. Como Caín y fieras, mataron masivamente con armas de fuego en las manos. Hoy venimos a honrar sus memorias con respeto y agradecimiento, recordando lo pasado, su sangriento sacrificio, la destrucción de sus vidas por unos seres indignos que no parecían humanos. Ha pasado mucho tiempo, demasiado. Han transcurrido los años. Ya no hay entre nosotros ira, ni resentimientos, ni venganzas, ni rencores. Todo ha sido superado. Según don Manuel Azaña, el mensaje de la patria eterna dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Con esto nos sentimos identificados porque hemos sido capaces de perdonar a los que no perdonaron. A mis familiares, que eran 4, tíos, abuelos, y a todos los que con ellos descansan en un injusto suelo, le deseamos la paz y el descanso eterno. Ya tenían ganado el cielo. Quisiéramos sacarlos de esa tierra innoble, de esas fosas comunes donde ellos los sepultaron, y trasladar sus pobres restos a otro lugar más digno, donde figuren los nombres de todos los que murieron. Esta otra poesía es muchísimo más corta, pero es horrible. Es profunda y trata difícilmente de definir el horror.
Debo contaros un poco, rápidamente, a qué se refiere concretamente. Mirar, en aquel año 36, que yo tenía 10 años, vivíamos, mi familia y yo, vivíamos muy cerca del sitio donde ellos preferentemente les gustaba ejecutar a la gente, fusilarlos. Como comprenderéis, a nuestros oídos llegaban los disparos de fusilería, los disparos del tiro de gracia, por el que se sabía el número de víctimas que fusilaban cada noche. Y ese horror, aunque sea de manera corta, y esto lo incluyo en mi libro, se titula La noche y el amanecer de 1936. Como comprenderán, llegaban a nuestros oídos hasta los lamentos. Y dice lo siguiente: sombras encubridoras de la noche, cómplices de apocalípticos recuerdos, penumbras que cubrían con su manto el miedo, el horror y los lamentos, oscuridad impenetrable que amparaban el odio, la intolerancia y los resentimientos, caminos insondables que recorrían coyotes y chacales del Averno, fusiles que ladraban, perros que aullaban anunciando la muerte de sus dueños, amanecer que no llegaba con su luz para desgarrar las tinieblas del infierno. Y ahora, la pequeña sorpresa que nos anunciaban, pues está muy relacionada con esto. Esto es una armónica que perteneció en el año 36 a un niño con 10 años, yo. Y por entonces tenía los pulmones, porque este instrumento hay que tener muchos pulmones para tocarlo. Y por entonces yo, como todo el mundo, se tocaba con frecuencia el himno griego, el himno republicano. Como comprenderéis, ante los sucesos que vinieron después, era peligroso. Entonces mi madre hizo desaparecer esta armónica. Ha estado 70 años oculta. Y yo hoy voy a hacer un esfuerzo y voy a intentar tocaros el himno de la República, pero no con ánimo de ninguna clase de defender ningún sistema político, ni hacer apología de nada, sino pensando que ellos escucharon esta música con ilusión y esperanza, la ilusión y la esperanza de construir con aquel sistema nuevo político una nueva nación donde hubiera más libertad, más justicia, más igualdad y más bienestar. Al menos, si ellos no lo consiguieron con su sacrificio, hoy gozamos de todo eso. Así que, en su honor y en su recuerdo, voy a intentar, ya con unos pulmones más viejos, tocarle el himno que ellos escuchaban. La primera estrofa del himno dice concretamente: si Torrijos murió en un cadalso, no murió por ser vil ni traidor, que murió con el arma en la mano defendiendo la Constitución. Ellos murieron también defendiendo una Constitución, aunque sus manos no estaban armadas, sino estaban amarradas por la cobardía asesina de aquella época. Así que por ellos va esta canción.
A continuación, los miembros de la comisión que han redactado, han trabajado, han publicado este libro, van a subir cada uno a leer un pequeño párrafo, un pequeño trozo de algunos de los capítulos de ese libro, algunos que son muy significativos, pero ya digo, son unos pequeños trozos. Van a subir en primer lugar Curro, Juan Antonio y Antonio Correa. ¿Tú eres primero, Curro? El carnaval en tiempos de la República. La fiesta del carnaval estaba bien arraigada en nuestra localidad y su celebración era una de las citas populares más esperadas. Eran 3 días de jolgorio en los que se daba rienda suelta a la imaginación y al cachondeo. Un desahogo, una válvula de escape ante la dura realidad de desempleo y pobreza en la que la población estaba inserta, pero el carnaval no era ajeno a sus circunstancias y por ende también era un escaparate, un altavoz para canalizar las críticas a un sistema social con clamorosas desigualdades e insoportables injusticias. De ahí que en los años previos a la guerra, gran parte de las letras de las coplas carnavalescas tuvieran una gran carga político-ideológica. Las murgas se paraban en las puertas de los bares y tiendas, fundamentalmente donde había posibilidades de que les echaran algo de dinero en las bateas que llevaban. La gran salsa del carnaval, los que animaban el cotarro eran 3 o 4 agrupaciones carnavalescas y muchos grupos de disfrazados que más que cantar lo que hacían eran parodias cómicas como esta. Una vez el Piri se vistió con una máscara y una falda sin nada debajo. Se ponía a llamar a la gente para formar un corro y mostrar cómo bailaba el trompo. Y cuando se agachaba para recogerlo con la cuerda, enseñaba los huevos. El griterío de las mujeres y la risa era ensordecedor, nos decía el ya desaparecido Francisco Patente. Manifestaciones de mujeres. Antes del estallido de la guerra, en el Viso del Alcor habían tenido lugar algunas manifestaciones proletarias abrumadoramente masculinas. Yo vivía en la calle Colón y veía salir las manifestaciones del sindicato. Iban muchos hombres con banderas rojas y negras gritando UHP, Unidos Hermanos Proletarios, según nos decía Manuela Borreguero. Pero las manifestaciones que más llamaron la atención y que más recuerda a la gente mayor de nuestro pueblo fueron 2 manifestaciones específicamente de mujeres, lo que demuestra que éstas también tuvieron un protagonismo político e ideológico en nuestra localidad durante el periodo republicano. Las ideas feministas, de la mano de las ideas obreristas, parece que especialmente alentadas desde la CNT, según los testimonios recogidos, ya se estaba haciendo un hueco dentro de la sociedad visueña, como lo prueba el hecho de que varios centenares de mujeres recorrieran en manifestación las actuales calles Rosario,
Corredera, Muela y Real. La mayoría con el puño en alto, gritando una consigna feminista muy de moda entonces en otras ciudades: hijos sí y maridos no. Y otra dirigida a los señoritos: ande que limpien ellos. Perseguían un doble objetivo: mejorar las condiciones laborales de las criadas y ponerle zancadilla a los privilegios de los señoritos. Porque en coherencia con el comunismo libertario que preconizaban, nadie tenía que servir a nadie. Va por ellas. Contestación al golpe de Estado en el Viso del Alcor. Las organizaciones visueñas de izquierda decidieron también defender la legalidad republicana y contestar al golpe de Estado en la calle, antes de que fuera demasiado tarde. Pretendían hacer todo lo posible para que las fuerzas golpistas no tomaran nuestro pueblo, pues los gobernantes les inspiraban poca confianza de cara a sofocar la sublevación. No obstante, había políticos como el alcalde visueño Luciano Cuevas, miembro de Unión Republicana, que teniendo en cuenta el antecedente de la Sanjurjada, prejuzgaban que el golpe no iba a durar mucho. En los primeros días de la guerra, buena parte de los sevillanos, recordando el fracaso del general Sanjurjo en 1932, esperaban ver llegar de un momento a otro fuerzas leales al gobierno que desalojarían al general Queipo de Llano. No hemos encontrado constancia documental de que se constituyera en nuestra localidad un comité de defensa integrado de manera unitaria por dirigentes de las distintas organizaciones de izquierda existentes, como sucedió en la mayoría de las localidades en los primeros días del golpe. Más bien tendemos a creer, tras analizar los testimonios orales y los que aparecen descritos en los diversos expedientes de bisoños existentes en el Archivo Militar de Sevilla, que la dirección de la defensa del Viso del Alcor la asumió la CNT a través de su propio comité. El resto de organizaciones no parece que cuestionaran esta asunción, pues de hecho gran parte de los dirigentes y militantes del PSOE, del PC, de UGT y de Izquierda Republicana participaron en la respuesta que había preparado el sindicato anarcosindicalista. Quien sí queda al margen de esta respuesta es el alcalde Luciano, porque éste estaba muy distante de las posiciones de los sindicalistas. ¿Quiénes componían el comité local de la CNT? En la declaración de Juan Santos Muñoz, Juanillo Mamé, que consta en el expediente del procedimiento sumarial que le hicieron, dice que lo componían Baena, Panduro, Tenazas, Marquito y Pollo. Pero según los declarantes que aparecen en el expediente del Culebro, también Juanillo Mamé pertenecía al comité. De nuevo con nosotros Antonio y Manolo Palacio, que van a cantar ahora fandangos. ¡Vamos allá!
una carnicería. Tan solo por ser de izquierda mataron a sangre fría a un alero sin tierra. Muchas gracias. Vamos a animarnos. Porque aquí ya están de más. Ay, 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 se acabó. Ya los agravios no valen y el silencio se acabó, porque el viso ya sabe lo mucho que le han ocultado. Ya no cabe. Todavía no han terminado. Ellos van a ser los que terminen, resuman el acto con otro canto. Vamos a seguir con los otros 4 miembros de la comisión que van a leer sus párrafos correspondientes y ahora seguimos con la canción.
Adelante suben José Manuel Reyes, Diego, Juan Jiménez y yo mismo, que ya estoy aquí. La tortura física y psicológica. El anormal número de detenidos y presos durante la guerra hizo que las autoridades fascistas de nuestro pueblo tuvieran que habilitar otros lugares aparte de la cárcel del cuartel de la Guardia Civil como prisiones municipales, aunque éstas no reunían condiciones. En concreto, el Palacio y el Rancho Nuevo, los conocidos actualmente como pisos de correo en la calle Real. A finales de julio ya se habían producido las primeras detenciones de bisueños, los cuales fueron encerrados en el palacio. A muchos de ellos los torturaron brutalmente. Así lo atestiguan varias personas. Rosario López Burgos nos ha hecho saber que uno de los presos, Antonio Sánchez León Cigarrón, que era primo suyo y que posteriormente sería fusilado, le mostró a sus familiares cómo tenía la espalda toda llena de moratones tras haber sido torturado. También Mercedes Jiménez Japona nos destacó cuando la entrevistamos estos tratos inhumanos. Una de las veces que fue mi hermana Josefa a llevarle comida a mi cuñado, Manuel Carmona Groba, este le dijo que no tenía ganas de comer después de ver la paliza que le habían metido a su compañero, el granaíno, el cual estaba tendido en el suelo en posición fetal. Otro de los primeros detenidos que fue objeto de tortura fue José Pineda Vega, el gordo de la picota, según nos ha hecho saber María Reyes Bonilla Roldán. Me contó su mujer que una de las veces que fue a verlo al palacio lo encontró cabizbajo, muy desganado y no quería acercársele. Ella insistió en que se le acercara y él le volvió la espalda y levantándose la camisa le mostró cómo la tenía de heridas y moratones. Le habían torturado. Las víctimas de los 3 casos de tortura que hemos mencionado fueron a posteriori fusilados. Pese a que lo fusilaron, sobrevivió milagrosamente. En la madrugada del 6 de agosto del 36, fue sacado de la prisión del Viso del Alcor junto a 11 detenidos más. En las cunetas de la carretera que va de Mairena del Alcor a Alcalá, pasando la gasolinera, a la altura de una finca que se llamaba El Prior, fueron acribillados a balazos. Saurita quedó sin conocimiento tras recibir 3 tiros de fusil. Los demás murieron todos. Cuando estaba recobrando el sentido, uno de los verdugos se dio cuenta de que estaba vivo y le propinó un puntapié avisando al mismo tiempo a sus compinches de que se movía. Entonces le dieron un tiro de pistola que le entró por el costado derecho, le atravesó el pulmón y le salió a la altura de la clavícula, rozándole la mandíbula izquierda. Saurita se quedó muy quieto, sin perder el conocimiento, y cuando venían dando el tiro de gracia, sintió cómo le ponían el cañón en la sien. Por instinto vital hizo un rápido y afortunado movimiento de cabeza que posiblemente le salvó la vida, porque aunque el proyectil se le alojó en el cráneo, dejándole inconsciente, no le mató. Los verdugos lo dieron por muerto y se marcharon. Iba mi cuñado Juan. Según la versión aportada por Dolores Ruiz Gutiérrez, chica Mariano, y por su hijo Laguna, los cadáveres fueron transportados en un camión. Los tuvieron que cargar en contra de su voluntad 2 bisueños, Juan Vallado Gutiérrez Laguna y Alfonso Chico de la Pequeña. Iba mi cuñado Juan a trabajar en una barrería de Alcalá y a la altura de la actual Cruz Roja lo pararon los guardias y le preguntaron que a dónde iba. Mi cuñado le contestó que a trabajar, y los civiles le dijeron que se esperara, que iba a cargar a los muertos en el camión. Él dijo que cómo iba a hacer eso, y los guardias le contestaron que inmediatamente y sin rechistar. También pararon al Chico de la Pequeña. Los muertos estaban aún calientes y los nervios provocaban el movimiento de algunas partes de su cuerpo.
Empezaron a poner los muertos bien colocados en el camión, pero se lo recriminaron los guardias. Cogieron a un muerto entre dos militares y lo tiraron violentamente en el interior del camión, como si fueran jardas, diciéndole a mi cuñado que así era como se cargaban. A raíz de aquella experiencia tan terrible, mi cuñado enfermó. Carta de Juan Martín Roldán, el último adiós. Querida Rosario, aquí te mando mi último adiós. Perdóname el mal que te haya hecho. Me despido de ti queriéndote más que nunca. Aumenta el cariño para nuestro hijo, puesto que le falta el mío. Dile cuando sea mayor que yo le quería mucho, que era mi única alegría. Tú no te acongojes. Desecha todo lo que puedas para poder cuidar de nuestros hijos, que es a quienes tú tienes que querer en el mundo. A mi hermana Antonia, dile que te ayude, que Julito no lo olvide. A los demás hermanos míos y a mis padres, dale a leer esta carta para que vean que yo también les dedico mis recuerdos últimos y les pido que me perdonen por el mal que yo les haya hecho. Igual les digo a tus padres y hermanos que no te abandonen hasta que nuestros hijos puedan ayudarte. A tu María le dices que me voy con el sentimiento de no poderle dar siquiera la mano en señal de agradecimiento por lo bien que ha hecho por ti y por nuestro Julito. No lloréis al leer esta carta, pues yo la he escrito sereno, sin temblar, pero maldiciendo al mundo por no poder abrazar a todos ustedes. El mundo es así y hay que acatar el destino. Aquí quedan expuestos todos mis deseos. Diciembre de 1936, Juan Martín Roldán, Baena. Ese Julito está ahí. Bien, para darle final a este acto, a este homenaje, a esta presentación de este libro, Antonio Roldán y Manolo Palacio nos van a cantar una milonga. La letra de esta milonga ha sido creada también para este acto y viene a ser como un resumen final de todo él. Después, cuando termine Antonio y Manolo, daremos punto final. Por favor, Antonio y Manolo. Qué bonito.
recuperar la memoria. Recuperar la memoria de víctimas olvidadas. Es un acto de justicia y es un acto de justicia y es una herida cerrada. Quería el movimiento exterminar la oposición mediante fusilamiento. Mediante fusilamiento para imponer la explotación. Y un agravio sostenido muertos que aún piden paz, enterrados en un olvido, enterrados en un olvido con el que hay que acabar. Vamos ya, maestro. El libro del Solano, el libro del Solano educa contra el horror. Es homenaje pa' quienes y es homenaje pa' quienes sufrieron tanto dolor. Preso desaparecido en esa guerra incivil, fusilados y caídos, fusilados y caídos, que no se vuelva a repetir.
terminamos. Antes de marcharnos, dos informaciones. Una, esta noche a las 11 en Canal Sur Televisión y en la radio de Canal Sur van a transmitir un programa que está dedicado a este acto. Lo digo para que puedan ustedes, si quieren, tienen ganas y ocasión, pues escucharlo. Y lo segundo es que el libro se va a poder adquirir en el mercadillo que se pone los martes aquí en el pueblo, con los permisos correspondientes durante unos pocos de martes para todas aquellas personas que quieran hacerse con el libro. Y ahora sí, ahora le pido a todos los miembros de la comisión que suban aquí arriba, por favor. Curro, Juan Antonio, Antonio Correa, ponerse aquí. José Manuel Reyes, Diego, Juan Jiménez. Cuando yo termine, tocarle las palmas de gente, ¿eh? Cuando yo termine, tocarle las palmas de gente. Y nada más. Gracias por vuestra asistencia. De nuevo, nuestro agradecimiento a todas las personas que con sus recuerdos, fotos, cartas y otros documentos han contribuido a la recuperación de la memoria histórica de nuestro pueblo. Queremos agradecerle a Producciones LZ pues la utilización que hemos hecho de alguna secuencia del corto titulado Días Rojos, que hemos utilizado en el vídeo homenaje que hemos proyectado. También queremos agradecerle a Hacemos 98 su colaboración técnica en el montaje de este acto. Y, de nuevo, a todos vosotros, gracias por vuestra presencia.